Buenos días, soy el doctor Miguel Ángel Ramírez Ramírez y para mí es un placer presentarles el siguiente tema, titulado ¿Cómo prevenir la pancreatitis post-sepre? El riesgo de pancreatitis post-sepre es potencialmente predecible y puede modificarse con medidas farmacológicas y técnicas endoscópicas. A lo largo de la plática vamos a identificar estos factores de riesgo, asimismo las técnicas que podemos implementar tanto farmacológicas y aspectos técnicos. Definición. A todo paciente que le rajamos sepre y que se presenta con un dolor abdominal nuevo o un dolor que ya estaba presente pero que empeora, y además elevación de 3 veces el valor normal de lipasa dentro de las primeras 24 horas y que requiere necesidad de ingreso o prolongación de su estancia hospitalaria, debemos considerarlo como una pancreatitis post-sepre. La incidencia se ha reportado de 3.5 a 9.7% y una mortalidad de 0.1 a 0.7%. De acuerdo a las guías más recientes, se recomienda la clasificación de Atlanta para valorar su severidad, la cual puede ser leve, moderada o severa. Leve es cuando no existe falla orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. Moderada es cuando hay una falla orgánica transitoria menor de 48 horas y o complicaciones locales o sistémicas sin una falla orgánica persistente. Y severa es cuando existe una falla orgánica persistente que dura más allá de 48 horas. Los factores de riesgo pueden ser definitivos y factores probables. Los definitivos es donde hay una causa que está asociada directamente a la producción de pancreatitis post-sepre, y los factores probables es cuando hay un factor que está contradictorio de acuerdo a los estudios, relacionado directamente con la producción de la pancreatitis. A su vez, estos factores, tanto definitivos como probables, pueden ser relacionados al paciente o relacionados al procedimiento. La ESG sugiere que se debe considerar que los pacientes que tienen un alto riesgo de pancreatitis es cuando por lo menos hay un factor de riesgo definitivo o dos factores de riesgo probables, sean estos relacionados al paciente o al procedimiento. Aquí podemos ver los diferentes factores de riesgo. En la primera columna podemos ver los factores de riesgo definitivos relacionados al paciente, que son 4, cuando hay sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, sexo femenino o pancreatitis previa, así como pancreatitis post-sepre previa. En la parte de abajo, los factores de riesgo definitivos relacionados al procedimiento, cuando hay una canulación difícil, cuando hay un pasaje de la guía a través del conducto pancreático o cuando hay una inyección de medio de contraste. En la siguiente columna podemos ver los factores de riesgo relacionados al procedimiento no definitivos, cuando hay una esfinterotomía de precorte, una esfinterotomía pancreática, una dilatación del esfínter con un balón biliar, cuando hay falla en retirar todos los litos del conducto biliar y cuando se realiza ultrasonido intraductal. Y finalmente, factores de riesgo no definitivos relacionados al paciente, que es en pacientes jóvenes, cuando el conducto biliar extrapancreático no está dilatado, cuando hay ausencia de una pancreatitis crónica, cuando hay un valor sérico de bilirrubina normal o cuando hay una enfermedad renal en etapa terminal. Pero ¿cuáles son las recomendaciones finalmente en estos casos? Independientemente del factor de riesgo que pueda tener nuestro paciente, en todos está recomendado de manera rutinaria administrar vía rectal 100 miligramos de indometacina, siempre y cuando no exista una contraindicación. La ESG no recomienda en pacientes embarazadas, en pacientes que tienen familiares de primer grado con algún síndrome como Stevens-Johnson o Liel, que hayan sido atribuidos directamente a la administración de AINES. Asimismo, la ESG no recomienda la combinación rutinaria de indometacina vía rectal u otro AINES con otras medidas, independientemente del factor de riesgo. Asimismo, la ESG recomienda la colocación profiláctica de prótesis pancreática. Esto en pacientes seleccionados con alto riesgo, sobre todo aquellos donde hubo una incisión inadvertida de la guía u opacificación con medio de contraste. La prótesis recomendada es corta, de 5 French. Es importante
que esta prótesis no debe tener un alerón interno para que no dañe el conducto o no lo traumatice, y que sí debe tener un reborde externo o en la parte duodenal para evitar su migración próxima. Valorar la migración espontánea mediante radiografías, y si observamos que hay una retención de la prótesis de 5 a 10 días, debemos retirarla vía endoscópica. Asimismo, la ESG no recomienda esfinterotomía de manera rutinaria cuando vamos a colocar una sola prótesis plástica o cuando se coloca un stem metálico autoexpandible. Esto para evitar el daño a la papila. Asimismo, la ESG no recomienda la prótesis pancreática de rescate, es decir, en aquellos pacientes donde ya hay una pancreatitis establecida, pues no va a tener beneficio administrar posteriormente la prótesis. Otra medida que se recomienda para evitar la pancreatitis pues, es la administración de Ringer lactato, solución Harman, una hidratación agresiva. Esto está recomendado sobre todo en pacientes donde hay una contraindicación para administrar AINES o que no se haya podido colocar la prótesis pancreática. Se recomienda, de acuerdo a la ESG, 3 mililitros kilo hora durante el procedimiento, administrar posteriormente 20 mililitros kilo un bolo y continuar la hidratación por 8 horas a razón de 3 mililitros kilo hora. Si nuestro paciente tuviera alguna contracción para una hidratación agresiva también, pues podemos administrar 5 miligramos de trinitrato de glicerol sublingual antes de la sepre. A su vez, la ASGE nos hace unas recomendaciones previas al procedimiento. De igual manera, administrar vía rectal en todos los pacientes indometacina. Evitar este medicamento en pacientes con úlcera péptica o con insuficiencia renal. Y esta puede administrarse hasta 30 minutos antes de la sepre o antes de iniciar la sepre. Usar indometacina 100 miligramos vía rectal. Ellos reportan un metaanálisis con 18 estudios aleatorizados con un total de 4.817 pacientes no seleccionados, y hubo una reducción de riesgo del 50% en pancreatitis, y no se observó que en estos pacientes que hubiera mayor sangrado o datos de falla renal por la administración de este medicamento. Costo efectivo es útil. Durante el procedimiento, la ASGE recomienda que en pacientes no seleccionados sometidos a CEPRE, debemos de hacer una canulación con guía antes de administrar el medio de contraste. Asimismo, se recomienda el uso de prótesis pancreáticas en todos aquellos pacientes que se ha accedido de manera repetida o profunda al conducto pancreático, también en aquellos donde se realiza una ampulectomía, y esto se puede hacer en el momento de canular el pancreático durante el procedimiento o al final del procedimiento, siempre y cuando el acceso al pancreático sea fácil. Ellos reportan un metaanálisis que incluyó 17 estudios clínicos aleatorizados con un total de 1.595 pacientes, donde la colocación de la prótesis pancreática redujo este riesgo en el 65%, pero en el grupo de pacientes con alto riesgo. Asimismo, se asoció con una reducción de la aparición de enfermedad moderada más grave. Este es el sustento por el cual debemos de administrar prótesis pancreática en estos casos. Asimismo, ¿qué recomiendan ellos? Pues que la manipulación de la guía cuando estamos canulando pancreático sea por un experto, evitar hacer un avance enérgico y repetido para evitar traumatizar. Igual, preferiblemente prótesis de 5 French, que pueden ser de 3 a 7 centímetros y que no tengan un alerón interno. Se pueden colocar prótesis cortas cuando no se logra avanzar la guía más allá de la cabeza, pero bueno, estas tienen riesgo de que haya una migración espontánea más rápida. De igual manera, hay que hacer un seguimiento por radiografías y si se observa retención, retirada vía endoscópica 2 a 4 semanas. Para recapitular, la canulación difícil, pues sabemos que es cuando existen más de 5 contactos con la papila o más de 5 minutos de intentar canulación. Asimismo, cuando hay una canulación no intencional del conducto pancreático u opacificación. En estos casos, pues podemos considerar a nuestro paciente de alto riesgo y que si se puede canular el conducto pancreático, debemos de colocar la prótesis en ese momento. Asimismo, cuando hay una canulación difícil, se recomienda realizar una esfinterotomía temprana de precorte. De acuerdo a este diagrama, se recomienda hacer una fistulotomía
a hacer un acceso a través de la ámpula y no a través del orificio ampular. En la etapa de procedimiento al finalizar nuestra CEPRE, pues la ASGE igual recomienda en pacientes sometidos a CEPRE una hidratación intravenosa agresiva. Evitarla esta en pacientes con antecedentes de cardiopatía congestiva, insuficiencia renal o enfermedad hepática avanzada. Utilizar solución Harman. Ellos solo recomiendan un bolo al final del procedimiento o periprocedimiento de 20 mililitros kilo y una hidratación posterior por 8 horas a razón de 3 mililitros kilo hora. Esto sobre todo en pacientes donde no se les pudo colocar la prótesis pancreática. Ellos reportan 2 estudios clínicos aleatorizados, los valoran en un metaanálisis con un total de 3.524 pacientes, donde observan que hubo una reducción de la pancreatitis con un OR de 0.47 en comparación con la hidratación moderada. Ellos observan que hubo una tendencia hacia la reducción de pancreatitis grave, moderada y grave, pero no tuvo significancia estadística y no hubo una diferencia de sobrecarga de volumen en sujetos que recibieron una hidratación agresiva versus sujetos del grupo control. En este flujograma podemos integrar todas las medidas y estrategias. En la parte lateral podemos ver que hay 3 etapas: preintervencional, es decir, antes de la CEPRE, durante la CEPRE y después de la CEPRE. Pues en general, cuando llega nuestro paciente debemos valorar si tiene alguna contraindicación o no para administrar indometacina vía rectal, 100 miligramos. Si no la tiene, se va a administrar en todos los pacientes, independientemente del riesgo. Si hubiera una contraindicación para administrar estos medicamentos, debemos valorar si existe o no una contraindicación para hidratación de alto volumen. Si no existe, tenemos que iniciar 3 mililitros kilo hora en nuestro paciente. Pero si hubiera una contraindicación también para la hidratación de alto volumen, debemos de considerar administrar sublingualmente nitrato de glicerol 5 miligramos. Durante el procedimiento debemos valorar si existe canulación difícil o no y si tenemos acceso fácil al conducto pancreático o no. Si tenemos una canulación difícil en general, pues debemos considerar colocar prótesis pancreática, siempre y cuando tengamos acceso al conducto pancreático. Pero si no es técnicamente no es posible, pues debemos de continuar con la hidratación o considerar la intervención o la ayuda de un endoscopista con mayor experiencia que pueda intentar la canulación del conducto pancreático. Y en el postprocedimiento, sobre todo en aquellos pacientes que técnicamente no fue factible colocar la prótesis pancreática y que tenían la indicación, pues está indicado administrar el bolo de 20 mililitros kilo al terminar y continuar la hidratación por 8 horas a razón de 3 mililitros kilo hora. Aquí les muestro las guías más recientes, la guía europea publicada en el 2020 y la guía americana publicada en el 2023 para poder ahondar en este tema. Y finalmente, pues, el mismo enunciado que les presenté al inicio. El riesgo de pancreatitis por CEPRE es potencialmente predecible y podemos modificarlo con medidas farmacológicas y sobre todo con una adecuada técnica endoscópica. Debemos de prepararnos en nuestro adiestramiento de manera intensiva y cuando estamos haciendo una CEPRE evitar manipular o que nosotros provoquemos una complicación a nuestro paciente. Esto es muy importante. Y si consideramos que no somos expertos, apoyarnos en otros médicos o profesores para realizar nuestro procedimiento. Gracias.